Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que se encuentren mirando este video. Bueno, esta sería la tercera clase virtual de todos estos encuentros que nos venimos dando. Muy bien, vamos a empezar. Espero que hayan podido participar del Padlet de actividad que recupera los contenidos previos de las clases pasadas, siempre en consonancia con la futura práctica docente. Bueno. Muy bien, hoy vamos a volver a las autoras Grus y Rosenberg. ¿Se acuerdan que las vimos en la clase anterior? No, en la otra, pero esta vez con otro material. El texto se llama Los niños y el juego, la actividad lúdica de 0 a 5 años. Vamos a centrarnos en algunos apartados del libro. Bueno, ahí están especificadas las páginas, es el vínculo temprano como origen de la actividad lúdica, la exploración del propio cuerpo y el juego en el jardín maternal. Bien, como se dan cuenta, otra vez nos remite a la práctica. Bueno, las autoras en el primer apartado van a hacer foco en las interacciones, las primeras interacciones entre el bebé y el adulto y cómo ese vínculo sienta las bases para el jugar. ¿Recuerdan el texto de Mirta Schockler que nos hablaba del vínculo de apego y la posibilidad de que esas primeras figuras de afecto se internalizaran para que luego el niño o la niña pueda explorar el entorno, el mundo físico? Bueno, parece ser, según nos cuentan estas autoras, que eso es lo primero, ¿no? Lo que inaugura, lo que funda, lo que sienta las condiciones para que se dé la posibilidad de actividad en el niño. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del juego. Bien, va a mencionar muy brevemente esta primera etapa, la etapa prelúdica, o sea, previa al juego propiamente dicho. Va a contarnos, bueno, que estas primeras sensaciones nuevas, ¿no?, que vienen del mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, la luz, el sonido, ¿no? Y lo que se percibe a nivel del propio cuerpo, ¿no? Acaba de dar el ejemplo de la sensación de hambre o dolor abdominal. Bueno, son esas primeras sensaciones que va a tener el niño al mundo interno y externo y que van a ser mediatizadas también con el acompañamiento del adulto, ¿no? Acá lo dice, la intervención del adulto hace esta especie de filtro ante esos estímulos. ¿De qué manera? Bueno, sostenido, mejor dicho, en este primer vínculo, ¿no? Es a través de la voz del adulto, de su tonalidad, de sus caricias, de su presencia y de la forma en que mire a ese niño o esa niña, que va a poder mediatizar las sensaciones del niño, ¿no? Bueno, hay que ver de qué manera lo hace, ¿no? Siempre desde esta lógica de la ternura que nos traía Ana Tardós, ¿no? En la mano de la educadora. Y también habíamos hablado algo de eso en la clase pasada, ¿no? Es importante que sea desde este lugar que el adulto intervenga, ¿no? Muy bien. Avanzamos un poquito más. Otra vez, esta idea de estas autoras nos remite a Mirta Schockler. Va a hablar de el diálogo tónico, ¿no? Que es esta comunicación que se establece entre el adulto, cuidador, mamá, papá, abuela, tío. Recuerden que siempre nos remitimos a funciones de cuidado, ¿no? Eso puede estar encarnado en distintas figuras. Estas comunicaciones, la autora la va a nombrar como diálogo tónico, ¿sí? Es una comunicación física, ¿sí? Corporal, y al mismo tiempo psíquica y emocional, ¿sí? No es una cuestión de cuidados técnicos, ¿no? Cuando le pongo el pañal, le saco el pañal, le enchufo la mamadera, no. Esto tiene que ver también con la constitución de la subjetividad, ¿no? Con cómo se da ese proceso de cuidado a nivel emocional, amoroso. Así que bueno, este diálogo tónico es uno de los organizadores, recuerdan, que vimos de Mirta Schockler. Uno era vínculo de apego y el otro era la comunicación tónico-postural, que remite a esta conceptualización de diálogo tónico. Bien,
avanzamos un poquito más. Hay una pregunta que me gustó mucho de este texto y me interesa compartirles ahora. Las autoras van a remitirse a un texto de Winnicott, Realidad y Juego, y van a traernos esta pregunta. Dice, ¿qué ve el bebé cuando mira el rostro de su madre? Bueno, yo sugiero que se ve a sí mismo, dice Winnicott, ¿no? ¿Qué querrá decir esto? Bueno, a mí me remitió un autor, un psiquiatra de orientación psicoanalítica que, bueno, transmite ese discurso, transmitió porque, bueno, ya falleció hace algunos años, y él va a hablar de la función materna, por decir de alguna manera, que tiene que ver con poder otorgar significados, ¿no? Simbolizar, poner palabra en relación a ese niño o esa niña, ¿no? Esta capacidad de poner palabras, de colocar al niño o a la niña en algún lugar a partir del deseo materno, es lo que va a permitir que de ello se desprenda el yo, ¿no? Este sí mismo que decía Winnicott. Es a través de la palabra de la mamá, de su deseo en ese niño o esa niña, que se va a precipitar, ¿no? Va a aparecer, se va a empezar a constituir el yo, ¿no? Que es, el yo tiene que ver con es esa instancia, ¿no? Que tiene capacidad para elegir, capacidad de discernimiento. Bueno, ese es el yo. Y se va a precipitar, va a decir Lacan, a muy temprana edad, ¿no? En ese primer tiempo. Esto lo va a traer, bueno, acá yo usé el texto de Carabajal, de Angelo y Marchilli, que trabajan en torno a un texto de Lacan, que es el estadio del espejo, y va a hablar de este espejo, ¿no? Que es encarnado, por decir de alguna manera, a partir de la mamá, ¿no? No es el espejo concretamente hablando, ¿no? No es el espejo en un sentido literal, sino que el bebé se ve reflejado en la madre, pero esta lo refleja, digamos, a través de las palabras que le da, a través del lugar que le da a ese niño o esa niña, ¿no? Podemos por ahí pensarlo con este vínculo de apego, ¿no? Estos cuidados que ejerce la mamá, estas palabras que la mamá o el papá o quien sea le atribuye a ese niño o a esa niña. Bueno, quería compartirles ese fragmento, después van a tener las diapositivas de la clase de hoy, así que lo van a poder leer, pero bueno, hoy yo quería comentárselos más que leérselo. Bien, el segundo apartado va a ser la exploración del propio cuerpo, ¿no? Como primeras situaciones lúdicas. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Este intercambio del adulto y el niño va a dar lugar a estas primeras actividades que tienen que ver con el juego, ¿no? El niño va a explorar y conocer el cuerpo de los adultos, las autoras van a hacer hincapié en el rostro, ¿no? Los ojos, la boca, la sonrisa, va a explorarlo y va a conocerlo, y ahí se va a establecer en esa comunicación entre el rostro del adulto y el niño, se van a empezar a dar esos primeros juegos. Y también el bebé lo va a hacer con sus manos, ¿no? Sus pies, son las primeras actividades lúdicas. Bien. Las autoras nuevamente nos van a remitir al bebé como protagonista de su desarrollo. Recuerdan, ¿no? Sujeto activo, participativo, protagonista de su desarrollo. Van a decir que con su actividad autónoma, con su movimiento libre, produce experiencias, ¿no? Las va generando. Son experiencias sensoriales, ¿no? Motrices, y así construye un espacio en su contexto, ¿no? En su medio físico. Y esta constitución del espacio va a poder darse a partir del conocimiento de su propio cuerpo, ¿no? Que a medida que se va moviendo, que le va llegando información sensorial, va como armando este cuerpo, armando su yo, y de eso se va a desprender el esquema e imagen corporal. Las autoras los van a mencionar así al pasar estos dos conceptos. A mí me interesa por lo menos comentarles que el esquema corporal tiene que ver con la conciencia del sujeto, de las distintas partes de su cuerpo en relación a el contexto en el que está, ¿sí? Es cómo percibe el sujeto su cuerpo
en el medio físico. Mientras que la imagen corporal tiene más que ver con la subjetividad, ¿no? Con esa impresión que tiene la persona en relación a su cuerpo, ¿no? El grado de amorosidad o rechazo que tiene sobre sí mismo. Pensemos, por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo así como muy drástico, pero en trastornos de alimentación como anorexia o bulimia, ¿no? La imagen que tiene el sujeto de su cuerpo es una imagen sumamente distorsionada. Nos encontramos por ahí con personas que padecen esto y se ven gordas, se ven de forma muy, muy despectiva y cada vez restringen más sus alimentos, ¿no? Qué importante es la imagen corporal que conformamos de nosotros mismos, que puede ser sinónimo de salud o de enfermedad. Muy bien. Bueno, en el último apartado, la autora va a hablar del juego en el jardín maternal. Venimos conversando respecto a eso y va a proponer que tanto el jardín como la familia complementan actividades de cuidado y de crianza, ¿no? Cada institución, digamos, por su lado y también de forma articulada ejercen cuidado en torno a las infancias. Ahí pueden recordar el texto que vimos la clase pasada de María Emilia López, que nos hablaba de las experiencias comunitarias, ¿no? ¿Se acuerdan que habían distintos ejemplos? Ustedes construyeron uno y estas experiencias centradas también en la infancia, ¿no? El jardín y la familia puede ser generadora, otra vez lo decimos, porque es importante que esto pueda, digamos, incorporarse. El jardín y la familia como centros de atención a la infancia, por decir de alguna manera, ¿no? La importancia de que trabajen de forma articulada. Muy bien. ¿Qué nos proponen las autoras en este último apartado que vamos a trabajar nosotras? Bueno, revisar los métodos educativos y de crianza. Y van a hablar, digamos, de dos posturas distintas. Bueno, con la pedagogía, van a decir, con el discurso pedagógico, si los adultos se han apropiado, ¿no?, de la intimidad del espacio lúdico del niño o de la niña. Se lo han manipulado, ¿no? Han hecho propio un espacio que es del niño o de la niña. Entonces, de este juego espontáneo que de por sí trae ese niño o niña, si las condiciones son adecuadas y si el adulto acompaña, se produjo una traición a esta posibilidad de jugar, ¿no? Entonces se ha creado en su lugar, en el espacio del jardín, por ejemplo, el juego didáctico, el juego trabajo, ¿no? Se ha condicionado este espacio que, como venimos pensándolo, debe ser un espacio libre, sí acompañado por el educador o por el adulto que cuida, sí acompañado, pero no hacer una intromisión, ¿no?, sobre ese espacio, porque termina siendo eso, condicionar las posibilidades de ese niño o de esa niña, de la exploración que puede hacer del espacio, de los objetos. Bien, por otro lado tenemos lo que nos trae la corriente picleriana. Bueno, estas autoras recordarán que pertenecen a esta corriente. Ellas van a decir, los niños cuentan con un impulso epistémico natural. ¿No? Epistémico viene de conocimiento. Quieren conocer y explorar el mundo por naturaleza, van a decir. Para eso, fundamental, espacio, objetos acordes, ¿sí?, y la presencia del adulto, el acompañamiento. Bien, yo me permito hacer esta salvedad, a ver si ustedes la comparten. Sí, hay un impulso, ¿no?, natural de querer explorar y conocer. Pero esto solo será posible siempre y cuando haya un adulto, ¿no?, que previamente haya deseado a ese niño o esa niña, le haya dado lugar, ¿no?, se haya generado este vínculo de apego, haya puesto palabras, mirada y voz en torno a ese niño o esa niña. Solo así, habiéndose logrado este vínculo fundamental, es posible que el niño pueda desarrollar esta conducta de exploración. Bien, ya para ir cerrando,
las autoras en las últimas páginas van a hablar de, no lo van a decir así como yo lo propuse en la diapositiva, pero yo podría decir que son indicaciones pedagógicas fundamentales que hace la autora. Ella va a hablar de ciertas características que debe tener la educadora, ciertas características del espacio físico, de los objetos que se le ofrecen. Léanlo, es muy importante. Yo rescaté las que me parecieron como más consistentes, más específicas, las que quiero transmitirles a ustedes en esta clase. Va a hablar de la observación como instrumento esencial para el conocimiento de ese niño o de esa niña, ¿no? Tiene que ver con que la educadora se tome un tiempo de observar, ¿no? Ni evaluar, ni medir, no, observar, ¿no? Ser un observador que va acompañando a ese niño o a esa niña. Luego también va, en este mismo sentido, va a plantear la importancia de percibir esas variaciones y respetar los procesos. ¿Sí? Me resuena, supongo que lo vienen trabajando también en otras materias, al concepto de educación inclusiva, que es más que un concepto, ¿sí? Es una práctica pedagógica, la práctica de educación inclusiva, ¿no? Tiene que ver con esto, con poder observar esas variaciones y respetar los tiempos. No, bueno, respetar los tiempos como, bueno, ya en algún momento, ¿no? Va a aprender, por ejemplo. No nos referimos a eso, respetar los tiempos, pero siempre acompañando, generando las condiciones de nuevos aprendizajes, ¿no? Partir de ese punto de partida de ese niño o de esa niña y acompañar ese desarrollo. Confiar en los niños, ¿no? Parece una cosa pequeña, pero en realidad tiene que ver con eso. Y por último, descentrarse el adulto de sus necesidades y atender las condiciones del espacio y material de juego, como lo venimos trabajando ya tantas veces. Bueno, y para ir cerrando, recuerden sí participar del foro de actividad. Esta vez les voy a pedir que compartan un audio, ahí yo les indico cómo hacerlo, dentro de la plataforma y responder el cuestionario de evaluación de la enseñanza, que eso, digamos, es una retroalimentación para mí de estas clases y para poder revisar mi práctica y favorecer una práctica reflexiva. Les mando un cariño y muchas gracias por escuchar y por participar.